Bueno, les comentaba que hoy vamos a hablar un poquito del contexto en el que estamos viviendo. Estamos en el mes de Tebet. Tebet es un mes justamente el día de hoy. Acabamos de salir del 20 de Tebet y estamos entrando al 21, si no mi calendario hebreo no me falla. Y porque hoy es lunes, bueno, ya no es lunes, estamos hablando de que hoy es martes, ya estamos a martes 21 de Tebet, de 5781 del calendario hebreo, y martes 5 de enero, o lunes 4 de enero del 2021 del calendario común, ¿sí? Bueno, en la, en la, en el Humash, que también conocemos como el Pentateuco o como el Tanaj, se dice que Yoquebed, la madre de Moshe Rabbeinu, de Moisés, escondió a Moisés 3 meses, porque había un decreto de parte del faraón de que todos los niños de cierta edad, de los 3 años para atrás, deberían ser ejecutados para que no surgiera el Mesías de ese tiempo que ya sus astrólogos expertos le habían dicho al faraón que iba a nacer y que precisamente iba a ser el libertador del pueblo hebreo. Por tanto, el faraón hizo ese decreto. Entonces, Joquebed esconde 3 meses a Moisés. Esa es la parte literal, esa es la parte de la historia, pero en realidad ahí hay un código. Si nosotros vemos los 3 meses que, que escondió Jochebed a Moshe, son Tamuz, Leo y Tebet, son estos 3 meses. Tamuz es más o menos es entre junio y julio. Ab es entre julio, agosto, pero Tebet es diciembre, enero. Entonces, pues no checa la continuidad, ¿no? Porque lo lógico sería que después de junio, julio, agosto, siguiera septiembre, octubre. Pero en realidad, pues no es así. Entonces, de ahí vemos que no, la historia narrativa de la Biblia, de la Torah, no es exacta, no la podemos leer de manera literal. Por tanto, el mes de Tebet, que también es un mes, estamos hablando de que hay energías negativas en las cuales pues la mayoría toda la humanidad está sujeta al tikkun astral, pero que si nosotros sabemos esto, podemos estar fuera de este tikkun, de estos decretos. Lo que quiere decir que en este mes de Tebet es uno de los meses más difíciles. Y para nosotros porque estamos en el calendario común, normalmente se hacen planes a principios de año. Ir al gimnasio, nuevos negocios, nuevos emprendimientos y una serie de cosas. Entonces, normalmente entre el 1, 2, 3, 4 de enero, que son las fechas que en este momento estamos viviendo, cuando mucha gente empieza a hacer proyectos. Y en realidad, pues como están, pues no tienen este conocimiento, son los días menos propicios por hacer planes. ¿Por qué? Porque esa energía negativa hace que estos proyectos tropiecen y generalmente no tengan mucho éxito, no tengan éxito. Y eso lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente se pone al gimnasio y paga todo el año, ¿sí? Que van a ir al gimnasio y todo eso, y que apenas pasan 15 días o un mes y ya abandonaron las buenas disposiciones, los buenos propósitos. Y así pasa, como que voy a dejar ahora sí voy a hacer ejercicio, voy a dejar el cigarro, el alcohol, las malas compañías, etcétera, o voy a empezar un nuevo negocio. No son las fechas más apropiadas. Entonces, en este mes de Tebet debemos esperar que ocurra este mes, que termina aproximadamente
la próxima semana, a finales de la próxima semana, por ahí como el jueves, viernes, que es cuando termina. Y a partir de ahí, pues se pueden empezar a hacer nuevos propósitos, que es la nueva energía de luna nueva del mes siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, este es el contexto con el cual quería hacer este comentario. Bueno, el otro comentario que quiero darles es con relación a que el Zohar está dividido en 53, se llaman parashas, lo diríamos en español, o porciones, que estas porciones son de todo el año, ¿sí? Pero de todo el año hebreo. Vamos a decir que a partir de Rosh Hashanah, que es cuando inicia realmente el año hebreo, es el séptimo mes del año, pero digamos que a partir de ahí empieza el libro de Bereshit, que es el Génesis. Entonces, el primer capítulo de Génesis, allí incluye su primera parashot, que es Bereshit, así tal como. Entonces está Bereshit, y luego de ahí ya le siguen otras parashot, por ejemplo, como Noaj, y luego Vayetze, o Shelach Lecha, etc. Entonces, ahorita estamos pasando por una porción en estas fechas que se llama Vayejí, y a esto me quiero referir. Cuando hablamos de Vayejí, estamos hablando aproximadamente del capítulo número 47, si no me equivoco, sí, del 47 de Génesis, que habla mucho de la vida de Jacob, pero de la vida de Jacob cuando vivió en Egipto, ¿sí? Sabemos que Yosef se llevó a su familia, a sus hermanos y a su padre a vivir a Egipto. Y sobre esto vamos a hablar, sobre estas 53 parashot. Hoy vamos a hablar un poquito de Vayejí. ¿Y por qué quiero decir de Vayejí? Porque nos va a dar una enseñanza muy buena para este año 2021, que la tenemos que tomar en consideración. Así que si alguien quiere tener la oración del Ari por ahí a la mano, ¿la tiene alguien? Y si no, pues aquí la decimos. Si me esperas un momentito o si... Si los esperamos un momentito, sí. Sí, Ahí voy. ¿Como cuánto más? En lo que tomo el Zohar. Ándale pues. Entonces vamos a hacer una pausa. Les sigo comentando que Jacob vivió después de que fue la hambruna de ese tiempo en la humanidad que nos narra el Génesis. Pues Yosef va y consigue que su padre y 70 familias, aquí está, y 70 familias vengan o se vayan con él a vivir a Egipto. Y de esto pues nos narra este capítulo, y ahora sí, si quieres decir la oración del Ari, Tere, todos escuchamos. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y del perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, Señor Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor,
como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi Redentor. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, esta oración normalmente siempre se recomienda que se haga al inicio del estudio del Zohar. En esta ocasión quise compartir esta gota de sabiduría porque más adelante vamos a estudiar esta parashá. Es una parashá muy larga, pero tiene gran cantidad de secretos y de enseñanzas que nosotros debemos entender. Y hoy el Zohar en esta semana nos va a dar una gota que si pones la suficiente atención, y espero que lo puedas entender, y espero, mejor dicho, que pueda yo transmitir con la ayuda de la Shejinah, con la ayuda de la providencia, transmitirte este mensaje. Seguramente lo vas a llevar en tu vida el resto de tus días. Espero que así sea. Bueno, en el inicio dice, tanto en la Torá como en el Zohar, dice, aquí, bueno, lo voy a leer, está en arameo, pero es muy similar al hebreo, dice, Vayehi Jacob Be'aretz Misrayim. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob vivió en el país de Egipto 17 años. Esto lo pueden corroborar en Génesis 27, 28. Y entonces, dice el comentario de Rabí Yoshi, el corazón de Jacob vio por medio de profecía en Egipto que sus descendientes sufrirían muchos exilios, a saber, vio todos los exilios a partir de entonces hasta ahora, hasta el final y el tiempo de la venida del Mashiach. Es decir, todo lo que vio Jacob de aquel tiempo hasta incluso el día de hoy y los días por venir estaban perfectamente visualizados. Y de ello vamos a hablar un poquito, ¿sí? Cuando dice que Jacob vivió 17 años, es que dice, y todo el pueblo será un pueblo de justos, o tzadikim, y poseerán la tierra para siempre. Aquí hay tres claves que hay que decodificar. Primero, ¿qué es un pueblo de justos? ¿Y qué es y poseer la tierra? Aquí están las claves. Cuando habla de pueblo de justos, dice que el destino de Israel será más feliz que el resto de los pueblos. ¿Por qué? Porque dentro de este pueblo estará siempre la presencia divina. Aquí nos garantiza que el pueblo de Israel será feliz a diferencia de todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Y cuáles razones? Vamos a ver ahorita por qué. ¿Y qué se trata poseer la tierra? No se trata de metros cuadrados, de hectáreas cuadradas o de acres, ni de ciudad, ni de país, ni de una zona del globo terráqueo. Se refiere a lo que nosotros decimos el Olam Abba. El Olam Abba quiere decir el mundo venidero. ¿Y qué es el mundo venidero? Seguramente pensaremos que es un mundo donde a lo mejor ya cuando no estemos en este mundo, pues lo vamos a ver. Algo hay de eso, pero no necesitamos necesariamente morir
para poder vivir en el Olam Abba. El mundo venidero es un mundo espiritual donde el alma está presente con el Creador, disfrutando de las delicias, de los sodot, es decir, de los secretos del Creador. Este mundo espiritual no está allá en las dimensiones X, sino que está accesible a nosotros sin necesidad de morir, sin necesidad de ir a ningún lado. Entonces, también se le conoce a este lugar como la matrona. Esto es un término que para los que ya estudiaron un poquito de Bereshit conmigo en el Zohar, ya ese término por ahí debe estar más o menos familiarizado. La matrona también se conoce como, tiene varios conceptos dentro de este término, matrona, pero digamos uno de esos que es donde se le llama la yeshiva celeste. Yeshiva en hebreo quiere decir escuela, porque uno del alimento más importante para el alma es conocer los secretos, es decir, el conocimiento, a tener acceso a la inteligencia y a la mente divina y saber cómo piensa el Creador. Y cuando nosotros conocemos sus secretos, tenemos una felicidad muy grande porque entendemos lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es el Olam Abba? Es el mundo venidero, es un mundo donde hay acceso a esta sabiduría celeste. Cuando habla de pueblo de justos, o sea, es un pueblo, dice, todo el pueblo será un pueblo de justos, todo tu pueblo será un pueblo de justos y poseerán la tierra para siempre. Esto es lo que le dijo Akadosh Baruj Hu a Jacob. Entonces, el pueblo de justos o de tzadikim es un pueblo que ha sido circuncidado. Siempre y cuando en el transcurso de su vida haya respetado el Brit. El Berit quiere decir el pacto. La Brit Milá es tanto la circuncisión física del hombre en su órgano sexual, pero también es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, ¿qué es? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a conocer el mensaje que hay en la Kabbalah, en el Zohar, una vez que esto entra dentro de ti, entra al corazón. Y cuando entra a tu corazón, el corazón se vuelve un corazón blando. Una persona de corazón duro es una persona que trata mal a los demás, hace juicio de los demás, se enoja fácilmente, es irascible, las emociones lo controlan, no puede controlar sus emociones. Entonces, si es una persona dura con los demás, bueno, cuando le empiezan a entrar los conocimientos de la Kabbalah, entonces se dice que su corazón es circuncidado. Eso se llama circuncisión del corazón. ¿Sí? Entonces, ese es el, vamos a decir, el concepto de pueblo de justos. Ahora dicen, cuando empezó el exilio de Israel, ustedes saben que Moshe Rabbeinu, en la narrativa de Éxodo, narra cómo se libera el pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, no estamos hablando de una esclavitud de latigazos y que hacían adobes y piedras y que dicen que el pueblo hebreo fue el que construyó las pirámides. Todo eso es una narrativa histórica que un poco tiene que ver con lo que nosotros debemos entender. Se trata del exilio, es salir de la influencia astral, es decir, la influencia del tikkun, de no saber cómo vivir, ¿sí? De conocer las reglas de la vida y si no la conocemos, pues entonces damos palos de ciego aquí.
andamos tomando decisiones erradas siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos las reglas del juego, no sabemos las reglas de la vida. Y como no sabemos las reglas de la vida, tomamos decisiones equivocadas y erradas. O acierto, error, o error, acierto, más errores que aciertos. Y entonces, pues nuestra vida, como nosotros, nuestro destino es un conjunto de decisiones que tomamos, pues si no las tomamos con conocimiento y con sabiduría, pues normalmente vamos a errar. Pero cuando lo tomemos con sabiduría y con conocimiento, siempre tomamos las decisiones correctas y nuestro futuro, nuestra vida se torna más llevadera. Entonces, cuando dice que cuando empezó el exilio de Israel, en realidad el exilio de Israel empieza cuando Jacob dice que vivió 17 años, como empieza al principio, pero cuando él muere, bueno, en la traducción no dice muere, sino fue recogido a su pueblo, así, la narrativa. Entonces se acabó las bendiciones. ¿Por qué? Porque Jacob también se conoce como Ishmashiach, quiere decir un hombre de suerte también. Entonces, cuando Jacob ya no estuvo más, la Abraham, que son las bendiciones, dejaron de existir, ya no están, ya no estuvieron, porque era cuando el Jacob y Joseph, que representan, ahorita vamos a ver lo que representan, no había preocupaciones, no había carencias, había abundancia y había felicidad, porque Jacob estaba junto con su hijo, o si lo quieren ver, su hijo, Joseph, estaba junto con su padre. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que Jacob representa la céfira de Tiferet, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces Joseph representa la céfira de Yesod, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Hemos estudiado en el árbol de la vida. Cuando hablamos de Tiferet, hablamos de la carroza o la Merkaba que es Jacob y representa que entre varios conceptos, uno de ellos es estar en Tiferet es traer gente perdida en Teshuvah. Lo voy a poner en otras palabras. Cuando vemos que hay personas que están por el camino equivocado o simplemente están buscando un camino espiritual, pero andan confundidos y andan dando palos de ciegos de por aquí, por allá y por allá y por acá, ya se meten a una secta, ya se meten a una religión, cambian de corriente religiosa, se aferran a una, y entonces, pero todo eso no garantiza que van por el camino correcto. Entonces, lo que nos dice que uno de los méritos de quien está en Tiferet es traer personas al camino correcto, ¿sí? O sea, acercarlos a la sabiduría del Padre que pues está contenida en el Zohar y en la Kabbalah, ¿sí? Por eso, y Yosef, que representa el fundamento, que es por donde vienen todas las bendiciones a este mundo, juntos, los dos llevan al camino correcto, es decir, vienen personas al camino de la Torá, es decir, a conocer los secretos de la Torá, porque la Torá es un compendio de códigos. Así como nosotros la leemos, si la empezáramos a ampliar y ampliar, veríamos que hay una cantidad tremenda de cosas importantes. Entonces, la simbiosis Jacob-Yosef, que es decir, Jacob dio la primogenitura a Yosef, cuando en realidad debería corresponderle a Reubén, pero en realidad allí hay otro código que la primogenitura, ¿por qué se vino a Yosef si él fue casi el número 11, vamos a decir? ¿Por qué? Porque cuando Jacob se casó con Rachel, que es a quien amaba, en realidad le pusieron a Lea, y aunque nació Rubén, hija de Lea, o Lía, en realidad él estaba pensando que estaba con Rachel,
De ahí aprendemos que es importante en la relación conyugal, pues, en quién piensas, ¿verdad? Si estaba pensando en Rachel, entonces la primogenitura le correspondía a Yosef, porque Yosef y Benjamín son hijos de Rachel. Bueno, pero eso es lo que vamos a estudiar en otra ocasión. Esto lo hago nada más como un comentario pues con respecto a lo que estamos viendo. Entonces decimos que el Tiferet es traer personas desorientadas o perdidas al camino correcto. Cuando alguien tiene esa virtud, y eso lo veo en algunos de ustedes porque recomiendan a una persona que está buscando esto y eso es muy bueno, es un gran mérito para la persona que recomienda y trae personas a este estudio. Entonces, para ellas está un mérito bien importante, quiere decir que están trabajando la Séfira de Tiferet. Porque dicen que no es suficiente tener todas las halajot respecto a, por ejemplo, las fiestas o conexiones del año, como es Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Yom Kippur, etc. Son muy importantes tenerlas todas ellas. También las alajat por ejemplo, bueno, hacer las oraciones, meditaciones, etcétera. Todo eso está muy bien y son necesarias, pero no es suficiente. Tenemos que traer personas también al camino correcto y compartir el conocimiento que estamos adquiriendo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito del concepto de la Shejina. De ahí va a venir el mensaje que vamos a tener, que nos dice, que nos tiene preparado Vallejí para nosotros. La Shejina se conoce también como, normalmente se conoce como la presencia divina, pero hay mucho más que explicar respecto a este concepto de la Shejina. La Shejina dice que la Shejina se exilió con el pueblo de Israel en este mundo físico, que también nosotros vivimos en Malhut, de acuerdo al diagrama del árbol de la vida, es decir, este mundo físico, pero también dice que la Shejina está en Binah. Bueno, entonces si está en Binah y en Malhut, ¿qué quiere decir? Y cuando dice que la Shejina se exilió en el mundo físico, quiere decir que el Creador también, parte de él, se exilió junto con nosotros. Por eso nosotros no tenemos, nuestra obligación, como lo vimos, es conectar, en la clase pasada, conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, conectar la Binah, la Séfira de Binah, con Malhut. Y sabemos que en Binah está una G y en Malhut hay otra G. Entonces, la letra Bab representa el ser humano, es decir, nosotros tenemos la obligación de conectar estos dos mundos y nadie más, ni siquiera los ángeles. Somos los seres humanos los únicos que tenemos el compromiso y el poder de conectar estos dos mundos. Por eso dice el Zohar que no tenemos derecho a andar en este mundo sin conectar el mundo espiritual con el mundo físico, que también es la conexión del cuerpo con el alma, porque de esa manera las bendiciones vienen a este mundo y entonces cuando no lo hacemos, la Shejina ya no está entre nosotros y entonces vienen los problemas y el fatalismo. Es como decir que el alma del cuerpo se va. ¿Qué pasa cuando el alma se va del cuerpo? Pues hay muerte, ¿sí? Y también nos dice que la Shejina, es decir, la presencia divina, Dios entre nosotros, no puede estar en un lugar que no esté completo. Así dice el Zohar. Y hay que definir muy bien este término de que la Shejina no esté en donde está un lugar que no esté completo.
Ok, bueno. Esto quiere decir que la presencia de Dios, o sea, de Kadosh Baruj Hu, actúe en nuestra vida ya. ¿Cómo? Pues cuando Dios actúa en nuestra vida y tenemos la Shejina con nosotros, va de milagro en milagro, una sucesión de milagros. Si la presencia divina está con nosotros, pues vamos a tener una serie de milagros, uno tras otro. Pero cuando no está, entonces viene pues una sucesión, en lugar de una sucesión de milagros, viene una sucesión de fatalidades. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué es entonces un lugar completo? El lugar completo es donde haya alegría. Porque donde hay tristeza, pues obviamente no hay alegría. Por eso hablan de los hasidim o los hasídicos en español, que no dejan de bailar y brincar y todo eso, como algunos se acostumbran a los bailes de los derviches, pero lo hacen de manera muy monótona, pero no saben ni por qué. Bueno, ¿por qué? Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a los informantes que fueron a ver la tierra prometida y regresaron con noticias negativas, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo se deprimió. Y a raíz de ello, pues se deprimió tanto, se deprimió sin razón, porque todavía no existía nada, no había ningún evento, y ya estaban deprimidos. Y eso hizo que deambularan 40 años todavía en el desierto, que una generación completa pasara. Bueno, aquí viene el mensaje para nosotros. Si estamos tristes con razón o sin razón, porque dijo, bueno, ¿cómo no voy a estar triste si ha pasado esto, me ha pasado lo otro? El universo sabemos que el universo es una herramienta, todo el astral es una herramienta que Akadosh Baruj Hu utiliza para que se ejecute un tikkun o vengan las bendiciones a nuestra vida. Entonces muchas veces podemos decir, no, pues yo tengo la razón de estar triste y entonces pues vienen los problemas. Aquí lo que nos dice esta parashá es que tenemos que descompensar el universo. ¿Qué es descompensar el universo? Quiere decir que si la Shejina va a estar aquí, la presencia divina, es que debo de estar siempre alegre, aunque yo no tenga motivos o razones para estar alegre. Por ejemplo, me pasa una cosa negativa. ¿Qué motivo tengo yo para estar alegre? Bueno, hay que buscar motivos. Por ejemplo, bueno, pues estoy vivo. Eso debo de alegrarme de que estoy vivo, que tengo mis miembros completos, que tengo salud, que tengo familia, que tengo amigos, que tengo esposa, esposo, que tengo trabajo o pensión, que tengo hogar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son motivos para yo alegrarme, a pesar de que me estén pasando cosas que no me dan motivo para estar alegre. Siempre tenemos que buscar un motivo para estar contentos. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Si yo estoy en una circunstancia que para nada me justifica que yo esté contento, pero sin embargo, yo actúo, o vamos a decir, busco motivos para estar feliz, pues simplemente estoy feliz, me pongo contento, pero aún no ha ocurrido nada. Entonces, aquí el mecanismo del universo, por eso dicen que hay que descompensar el universo. ¿Qué significa esto? Universo también se conoce como, en hebreo, en griego se conoce como cosmos, ¿sí? Cosmos significa
orden. Entonces significa equilibrio. ¿Qué pasa si yo desequilibro el universo? Mira, por ejemplo, el universo, que eso es el mundo astral, se encarga de ejecutar el tikkun. Eso ya se los he dicho muchas veces y espero que lo captemos bien. Entonces, el universo tiene que traer, o el cosmos tiene que traer eventos de acorde a la circunstancia que estoy yo creando. Para descompensarlo y para equilibrar esa descompensación, tenemos que vivir circunstancias. Por ejemplo, yo no tengo mis motivos para estar contento. Sin embargo, busco motivos para estar contento. Y entonces dice el universo, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está contento? Si le he mandado suficiente tikkun o karma para que no esté contento. Mira, ya perdió esto, ya perdió el otro, no está bien de salud, o esto y el otro. No, sigue contento. Entonces, esto es una ley que el universo se descontrola. Entonces dice, bueno, yo tengo que equilibrarme. Entonces, si esta persona, este amigo, esta amiga, está teniendo contentos cuando no se justifica su contento, entonces tengo que enviarle un evento para que esté contento. Una circunstancia que lo haga feliz. Y entonces llega un milagro. Llegan circunstancias, eventos que no nos esperaron. Y entonces en esa felicidad que nosotros estamos emitiendo al universo, al cosmos, Dios a través de él nos manda una circunstancia de felicidad. Entonces ya se compensó el universo. ¿Sí queda claro? Ahora, Sí. si no, o al revés, si estoy triste y no tengo motivos para estar triste o infeliz, va a enviar un evento para compensar esa infelicidad. Ah, bueno, estás infeliz y yo veo que tienes todo. No hay motivo para que estés infeliz. Sin embargo, estás emitiendo una energía, un pensamiento negativo. Pues entonces te voy a mandar un evento para que compensar esa infelicidad y luego vienen cosas fatalistas. Por eso nos dice que la Shejinah no puede estar en un lugar donde no esté completo. Y hablamos de esa completitud cuando hablamos de la alegría. Entonces, ¿nosotros qué elegimos? ¿Que esté la Shejinah o que no esté? Entonces, no tenemos que estar tristes. Y lo mismo pasa para el miedo. ¿Qué te da miedo? Si a pesar de que hay circunstancias peligrosas, tú de todas maneras no tienes miedo, entonces te va a enviar un evento que va a reforzar y que tengas serenidad, y tengas seguridad y tengas certeza. Te va a llevar eventos. Mira, a pesar de que como están las cosas, yo no he pasado por ese peligro. Porque te están mandando eventos que no. Por eso dicen que el miedo atrae aquello a lo que más le temes. Por ahí dicen en otro tipo de enseñanzas. Y tiene que ver justamente con esto. Y lo mismo pasa con el amor. Nosotros sabemos que aquí hay dos emociones. El amor y el miedo. ¿Sí? Si te montas en el miedo, pues entonces te van a crear circunstancias para que ese miedo se justifique. Pero si no tienes miedo, entonces te van a mandar una circunstancia para que pues ya dejes de tener miedo, para que efectivamente ese miedo, falta de miedo, ese valor, esa valentía se justifique y llegue una circunstancia buena. Es importante esto. Es importante lo que nos menciona esto y yo espero que en este 21 lo tengamos presente. ¿Y qué pasa en el amor? Por ejemplo, si estás enamorada o enamorado y no estás correspondido, pero al mismo tiempo sigues enamorado, entonces vendrá una circunstancia para que llegue esa persona que encaje o se acople a ese amor. ¿Sí?
como vemos, depende de nosotros qué elegimos, es si la Shejinah va a estar con nosotros, la presencia divina, o no va a estar. Entonces es importante que nosotros debemos estar siempre ecuánimos, serenos, alegres, para que la Shejinah esté en un lugar completo. No, en teoría parece fácil, pero en realidad, cuando nosotros hemos estudiado, bueno, el grupo que ha estado antes, que vemos que todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre, siempre, siempre es para bien. Que nosotros no lo entendamos, esa es otra cosa. Pero todas las circunstancias siempre, siempre son para bien. Y ahorita lo vamos todavía a comprender más, ahorita que entremos al estudio de la letra Gimel Dalet He. Bueno, en conclusión, la gran lección que tenemos entonces, si quieres que algo bueno, o si queremos que algo bueno ocurra en nuestra vida, tenemos que descompensar el universo con una emoción de algo que aún no te ha ocurrido. ¿Para qué? Para que esa circunstancia venga. O sea, yo me pongo feliz porque voy a tener esta cosa física o esta cosa de mi proyecto. Ya me pongo feliz por ello. Entonces, ¿qué va a decir el universo? Bueno, pues está medio loco porque se está poniendo feliz de algo que ni siquiera tiene. Pues bueno, pues no me queda de otra más que ajustarlo. ¿Y qué viene? Viene el evento feliz y viceversa. Entonces, la misma regla se aplica para aquello que tengo miedo a perder o que no tengo o que tengo miedo a no tener. Ah, bueno, ¿tienes miedo a no tener? Pues no vas a tener. ¿Tienes miedo a perder? No vas a perder. ¿Tienes miedo que te ocurra esto? Te va a ocurrir esto. Esta enseñanza que nos dice, y la repito, si quieres que algo bueno te ocurra, tienes que descompensar el universo con una emoción de algo que aún no te ha ocurrido para que éste venga. Bueno, esta es una gota de sabiduría del Zohar de la Parashá Vayehi, y que tiene que ver pues con Jacob cuando vivió 17 años en Misrayim, es decir, en Egipto. Y bueno, pues yo espero que esto lo tengamos en cuenta no solamente para este año, sino para el resto de nuestras vidas. Espero que les haya servido. Si hay alguna pregunta, les dejo abierto el micrófono y para pasar a la segunda parte de este shiur. Muy bonita parasha, gracias. Gracias por la flor y quiero preguntarles, ¿hay alguna pregunta? Sí. Oye, Salvador, Lolita, Sí, Lolita. ¿podríamos decir que de este concepto último que nos diste, se tomó esa idea de la ley de la atracción? Pues más bien, yo diría que la famosa ley de la atracción tomado de aquí. Sí, por eso. Sí, Sí, se tomó de aquí. exactamente. Incluso pues sí, pero esa ley de la atracción que sacan ahí los metafísicos es una ley incompleta. Sí, yo también Porque creo. habla de unos decretos, pero los decretos tienen consecuencias. Depende de dónde sacas la energía de ese decreto. Si la decreto es donde hay un origen negativo, te va a pasar factura, te va a cobrar después, ¿sí? Y generalmente es con muchos intereses, es decir, cuestiones muy complicadas, ¿sí? Hay gente que pide mucho dinero y a lo mejor le llega, pero probablemente le cobre la vida de alguien o tenga otras pérdidas por otro lado. Y cuando nos conectamos con la presencia divina y hacemos esa ley de la atracción, normalmente no hay ni intereses y también son a fondo perdido, entre comillas, ¿no? Es decir, no hay cobro,
¿Por qué? Porque nos estamos conectando con la verdadera fuente. De allí que la emoción siempre que se tiene que emitir es en función de la luz, no del ego. Ok, sí. Gracias. Muy amable. ¿Ok? Sí, gracias. Pero está muy bonito lo que nos platicaste hoy. Gracias. Pues, qué bueno, ojalá nos sirva. Pues estamos conmigo. Es importante a veces tener los conocimientos, pero es más importante llevarlos a la práctica. Sí. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, entonces vamos a ver esta imagen. ¿Están viendo la letra Gimel? No, No. sí, ahora sí. Bueno, ok, como ven, tenemos la letra Bab y el Koda. La letra Bab la vamos a ver también enseguida, pero digamos es el bendicionómetro o el bendicioducto, mejor dicho, en el cual fluye la averajá, es decir, bajan las bendiciones del almacén central de bendiciones, que es Binah, y que bajan al mundo físico, que es Malhut. Entonces, la coda, esta patita que se ve, es justamente donde fluyen las bendiciones. En la clase anterior, ¿sí quedó contestado? Sí, muchas gracias. Perfecto. Déjame ver, estamos grabando, ¿verdad? ¿Alguien me puede checar? Sí, sí, estamos grabando. Perfecto. Gracias. Entonces, continuamos. La Gimel, quedamos, como vimos la clase anterior, formando una Bab y una Coda que acabo de explicar. También Gimel simboliza rico. ¿Por qué rico? Porque viene la conexión de Binah, donde existe todo, donde existe la riqueza, y cuando hablamos de riqueza no hablamos de cosas solamente materiales, sino también de todo aquello que subyace en la materialidad, como la felicidad, el amor, la alegría, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, Gomel quiere decir rico y simboliza que la Gimel le va a dar. ¿A quién le va a dar? A Dalet. La letra Dalet significa pobre, ¿sí? Entonces, a nosotros, ¿qué nos da el Creador, Akadosh Baruj Hu? Pues para empezar, nos da la vida, ¿sí? Al darnos la vida, ya nos está dando una grandísima oportunidad de estar en este mundo físico y tener todos los placeres que el cuerpo tiene, pero también la oportunidad de redimir nuestra alma. Entonces nos está dando continuamente, y como decíamos, siempre estamos en el pensamiento, en la mente de Dios. Si nosotros no estuviéramos en la mente de Dios, pues, ¿qué quiere decir? Que el alma, que es la creación del alma, si ese pensamiento no está 100% con nosotros, pues esa alma deja de estar aquí. Y si el alma no tiene la energía, pues entonces, pues, ¿qué pasa cuando el alma no está con el cuerpo? Pues viene la mente. ¿Cuándo pienso yo en él? Y decíamos que cómo le correspondo, ¿recuerdas? ¿Sí? Entonces, imitándole. ¿Sí? Imitándole. Para algunos que ya estudiaron los 13 atributos de misericordia de Akadosh Baruj Hu, ahí ven cómo tenemos que ver cómo Dios piensa y cómo es. Bueno, si el Creador, Akadosh Baruj Hu, Dios, el Santo Bendito es Él, siempre está pensando en nosotros y nos está dando continuamente, pues nosotros tendríamos que asimilarnos a Él y ser una conciencia dadora, pero somos más una conciencia receptora. Entonces, decir, ¿cómo me consigo conectar con Él? Y ya dijimos que Dalet es la puerta.
La puerta también se conoce como puerta y Dalut también se conoce como pobre. Quiere decir que la Gimel y la Dalet son simbióticas. Incluso cuando en la creación del universo, el Zohar nos dice que cuando Dios iba a crear este mundo, le dijeron la Gimel y la Dalet, queremos crear nosotros el mundo continuo. Dice. Pues ustedes no, porque ustedes ya están entretenidos entre dar una a la otra. Es decir, en conectar el mundo de arriba, de Binah, y darle al pobre, porque el pobre sin el rico no tiene razón. Un rico no se puede hacer rico si no hay pobres. No sé si coincidan conmigo. Y un pobre, pues necesita del rico para estar. Es decir, aquí hay una, cuando hablamos de rico, estamos hablando de que debe haber un flujo. Ya sabemos que ahorita el universo está descompensado, porque hay demasiada pobreza y mucha riqueza. Hay demasiada pobreza en mucha gente y mucha riqueza concentrada. ¿Pero es por qué? Porque nosotros hemos descompensado, estamos continuamente descompensando el universo a través de la carencia. Bien. Ahora nosotros, entre alma y cuerpo, dijimos que hay una simbiosis, pero hay una conexión, ¿sí? Si el alma deja de estar, como dijimos, en el cuerpo, pues el cuerpo fallece. Ahora, el cuerpo está conectado con el mundo espiritual en el nivel de bebé, con el cordón umbilical de la madre, ¿sí? Pero cuando se hace el corte del cordón umbilical, inmediatamente deja de haber ya una dependencia de la madre en cuanto a la alimentación tanto biológica, pero también la conexión espiritual. Y ahí es donde existe el famoso que los místicos llaman el cordón de plata. Es decir, hay una conexión del alma con el mundo espiritual. ¿Sí? Bueno, ahora decíamos, ¿cuál es el vínculo que hay entre el alma y el cuerpo? ¿Qué es lo que nos conecta a ambos? Podríamos decir que el alma es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Sí, es cierto, pero son simbióticos, es decir, están interrelacionados. El cuerpo necesita tanto del alma como el alma necesita del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es el elemento físico que une estas dos entidades? Es decir, aquí la Gimel representa el alma, donde no hay carencias, y el cuerpo sería la Dalet, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, la Gimel es una persona en acción. En acción, ya sabemos que física, pero también en acción espiritual, que debe de venir, conectar el mundo de arriba al mundo de abajo. Y la Dalet representa la reverencia del ser humano ante el Creador. Bueno. Entonces, el cordón umbilical entre alma y el cuerpo, ¿qué es lo que le une? Pues decimos, de acuerdo a la sabiduría de la Cábala, es la sangre. Bueno, la sangre tiene dos glóbulos, ¿sí? Digo dos esencias, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Bueno, y otras cosas, muchas otras cosas más. Pero esencialmente, el glóbulo rojo representa al din, es decir, al juicio, al rigor. Mientras que el alma, eso representa la parte del cuerpo. Y el alma es una amidad que se llama Rahamim. Rahamim, que quiere decir misericordia.
y que es de color blanco, es decir, los glóbulos blancos. Entonces la sangre tiene ambos glóbulos. Por eso dicen que el cuerpo no se debe desangrar, porque en el cuerpo, si se desangra, pues entonces pues viene la muerte. Ahora bien, la sangre se menciona por primera vez en Génesis, en Bereshit, se menciona en el capítulo 4, no recuerdo el versículo que le dice, cuando Caín mata a Abel, le dice que, ¿dónde está tu hermano? Y contesta el grosero de Caín, dice que ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dice, es que la sangre de tu hermano clama por mí. Y luego se hace otras referencias a la sangre más adelante. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí la sangre? Aquí vamos a saber algo muy importante. La sangre tiene todas las experiencias de vida, quedan registradas en ese elemento. Entonces, antes de morir un cuerpo, son las 72 horas para sacar toda la información. Las 72 horas también tiene que ver con los 72 nombres de Dios. Entonces, si una persona se desangra o muere antes de las 72 horas, quiere decir que toda la experiencia de vida se ha perdido. Por eso se necesita que esa información, si esta persona se desangra antes de las 72 horas, quiere decir que esa información se ha perdido, como si no hubiera vivido. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que la sangre, que la mujer pierde sangre cada 28 días. ¿Sí? Entonces, esta sangre es la experiencia de Eva, que hay que perder. Y el hombre la pierde una sola vez, y cuando lo pierde una sola vez, se desangra en la Brit Milá, es decir, en la circuncisión. ¿Sí? Entonces, en la memoria de la sangre se recoge, es el chip de la Neshama, es decir, el chip de la Neshama es la memoria donde se guarda toda la información del alma que ha vivido desde que la Neshama le llegó a esa persona hasta el momento de su último, hasta que expiró. ¿Sí? Toda experiencia de vida, nosotros sabemos que la Neshama realmente llega completa en las mujeres a los 12 años y en los hombres a los 13 años. Antes no están completas, sino son fracciones del alma. Por ejemplo, cuando está niño o bebé, tiene el Nefesh, y después de los 6 años para la mujer y 7 para los niños, los hombres, le viene el Ruach, y luego ya a partir de los 12 y 13 respectivamente, le viene la Neshama. Ok, entonces, desde esa edad hasta que la persona fallece, quiere decir que toda la información está dentro de la sangre. Entonces se dice que es la célula germen en la cual se guardan todas las memorias de las vidas en las encarnaciones, porque nosotros pensamos que la información está en el cerebro, que hay una memoria física, ciertamente, es una memoria física. Entonces, en esta conexión que se accede a todas las vidas anteriores, ¿han oído hablar de los registros akáshicos? Es decir, todos los registros akáshicos están en la nube espiritual de todas las experiencias y todas las emociones vividas por cada uno de los habitantes, cada uno de nosotros, en esta vida y en todas las vidas anteriores. ¿Sí?
y la Neshama, si alguien quiere conocer todas sus vidas anteriores, no es necesario hacer ninguna regresión, como le llaman, hipnótica. Eso te lleva a emociones normalmente negativas. Pero los registros de todo lo que pensamos, de todo lo que vivimos, desde el primer minuto en que respiramos, incluso desde que estábamos en el embrión, pero vamos a decir desde que tomamos la primera respiración, cuando inhalamos, hasta cuando exhalamos por última vez, allí están todas las emociones en la sangre, todas las experiencias de vida, allí están. Es importante que nosotros sepamos que la conexión entre cuerpo y alma está en la sangre. Así que en estos hay códigos de los dos cordones umbilicales. La conexión con el Shama, con Dios. Y hay un hombre de Dios que se llama Saharya, que es Zain Huf Resh Yah Yud He. Y bueno, de ahí se puede meditar este nombre, lo vamos a ver más adelante, donde podemos obtener información del átomo germen, de todo lo que vivimos, Nosotros, ¿qué nos llevamos de este mundo? No nos vamos a llevar nada a cosas físicas, absolutamente. Lo que nos llevamos es toda la memoria diaria de cómo nosotros pensamos acerca de lo que sucede. Lo que nos llevamos son las emociones. ¿Sí? Para recuperar el Sahar Ya, que es la información de todas nuestras vidas anteriores, que no tiene caso realmente sacarlas, pero que están allí y que justo antes de la muerte, habla mucho de la muerte esta parashá, habla muchísimo, muchísimo de la muerte. Cuando la estudiamos aquí vamos a sacar una información tremendísima que nos va a sorprender. Pero bueno, estoy compartiendo parte de lo que nos dice la letra de Gimel. Y fíjense qué coincidencia, que no hay coincidencias, qué causalidad que acabamos de ver Vallejí. Y aquí nos está hablando de que cuando el cuerpo se desprende del alma, se recorren todas las experiencias de vida, de esta vida y de vidas anteriores. Es decir, hay un registro, un acceso a los registros ajáshicos, y es cuando el alma normalmente pasa una vergüenza muy grande. ¿Por qué? Porque esa vergüenza ocurre debido a que hicimos un pacto con Dios, una promesa de completar nuestra misión en este mundo, y una de las misiones, dice el Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, dice: juro por tu vida que el único propósito por el que viniste a este mundo, así lo dice, es para estudiar la Kabbalah, es decir, para que escudriñes los secretos que están en la Torá, porque la Torá es nuestro mapa de regreso al mundo divino. Incluso hoy estaba leyendo en Génesis que decía acerca de que cerró a través de los querubín con llamas de fuego a Adán el regreso al jardín del Edén. ¿Por qué se lo cerró? Porque dice: hasta que vengas a tu regreso, es después, hasta que pagues todo lo que hiciste, es decir, todo lo que, cómo te desconectaste, todo lo que hiciste. Ya sabemos que el pecado original no es más que una falla de carácter sexual, porque el hecho de vincularse tanto Javá como Adán durante 130 años, pues hicieron engendros, creaciones muy negativas que hoy todavía estamos padeciendo. Entonces, habla de un regreso, y ese regreso nos los dio precisamente en la Torá, pero después de mucho tiempo, hasta que llegó Moshe Rabbeinu
que es realmente, es quien iba a ser el Mashiach de su tiempo, o de hecho tuvo el desempeño de Mashiach que no quedó completo, pero que se está completando, se va a completar en estos tiempos. Bueno, entonces en el medio de la sangre está el corazón. Digo, ¿quién fluye? ¿Qué órgano hace que fluya el corazón? Que fluya la sangre, el corazón. ¿Por qué? Está en el plexo solar. Allí está el átomo germen. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo soy, ¿hacia dónde le apunta? Hacia aquí, ¿no? Ni está diciendo yo soy acá en la cabeza, ni soy yo acá atrás, ni en la espalda, ni en las piernas, ni en ningún lado. Como que se genera automáticamente no decir, ¿quién es Gabriel? Yo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde la anotamos? Siempre, siempre en destino hacia el corazón. Entonces, ahí está la conexión del cuerpo con el alma, es decir, allí está la conexión también con el cordón de plata. Así decíamos que cuando en nuestra vida entra una persona inconfortable a fastidiarnos, entonces el Tikkun nos dice que nosotros debemos confrontarnos a ellas para bien y para amor. Deudas de amor, deudas de dolor. Cuando una persona llega inconfortable hacia nosotros es que ahí tenemos un Tikkun que pagar. Entonces, no podemos eludir ese Tikkun, tenemos que enfrentarlo, pero con Rahamim, es decir, con misericordia. Entonces, de ahí el péndulo, somos Gimel, somos dadores, y podemos, y así recibimos, pues, todas las bendiciones de nuestros padres y del Creador. Bueno, aquí la Kabbalah nos enseña que hay que ubicar los pensamientos y las emociones en la columna derecha, siempre dijimos, es decir, a través de la compasión y de la misericordia, que es Rahamim. Misericordia y generosidad. Nos dice también que si nosotros hacemos algo negativo, algo malo, se te hace pagar 100 veces menos de lo que realmente merecías. Si hacemos algo bueno, se nos recompensa 1000 veces más. Es decir, ahí viene la misericordia. Por lo tanto, la misericordia se cobra menos de lo que se debe y se paga más de lo que se debería. Esa es la ley de la misericordia. Bueno, hasta aquí vemos la letra Gimel y vamos a entrar a la letra G. Disculpe, no hay otra pantalla antes. No, Nos quedamos en la primera. así es. Ah, ok. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la letra G. Ya tenemos pues, un ratito en la clase y esperemos que podamos avanzar. Perdón, un comercial. Bueno, la letra G. La letra G, como ya vimos, repasando nuestras letras, es la Aleph, la Bet. La Aleph tiene el valor de 1, la Bet tiene valor de 2, la Gimel tiene valor de 3 y la Dalet 4. Entonces vamos a la quinta letra. La quinta letra es la responsable de que exista el pueblo hebreo. ¿Sí?
¿Por qué es la responsable de que existe el pueblo hebreo? Porque ¿cuándo empieza el pueblo hebreo realmente? Es a través cuando viene el tzadik, el patriarca Abraham, que él se llamaba originalmente Abraham, pero cuando se acerca al Creador, él le dice, ya no serás a partir de hoy más Abraham, sino Abraham. Le pone la letra G dentro de su nombre. Y lo mismo pasa con su esposa, con Sarai, perdón. Sarai, ya no serás a partir de hoy el nombre de Sarai, sino Sara, que termina con la letra G. ¿Sí? Para nosotros como si fuera la H. A partir de ahí, hebreo también, para los si quieren saber, quiere decir del otro lado del Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de otra dimensión. Y del linaje de Abraham y Sara no hubiera habido otro, sino su hijo Isaac. Y de ahí viene todo el linaje. ¿Sí? Nuestra vida aplica en nuestros proyectos porque la G, la letra G, plasma lo que está en lo metafísico y que se manifiesta en lo físico. Así vemos, por ejemplo, que si vemos aquí el árbol de la vida, tenemos que existen dos G, ¿sí? La G de Binah y la G de Malkut. La G de Binah está en el mundo espiritual, es decir, en Atzilut. Y la G es en el Malkut. La G que se puso a Sara y la G que se puso a Abraham es la conexión del mundo espiritual con el mundo físico. ¿Sí? De ahí decimos que el no tetragrama, Yud-Heh-Vav-He, que es el nombre más elevado de Dios, y que él mismo lo declara porque dice Anohi Yud-Heh-Vav-He, así lo dice, en el escrito original, en el rollo de la Torah, dice Anohi Yud-Heh-Vav-He, Elohim. Es decir, yo soy, la traducción dice Dios, tu Elohim, pero en realidad el nombre de Yud-Heh-Vav-He es el nombre divino que tiene que ver con el árbol de la vida, Yud de Jogma y Keter, y He de Binah. La Bab representa el mundo de la creación y el mundo de Yetzirah y del mundo de Bería. Y la He representa al mundo de Asía, es decir, la dimensión física donde nosotros tenemos experiencias en el mundo físico, en el mundo material. Bien, entonces, el árbol de la vida, entonces dijimos que hay dos G, que las estamos ya viendo aquí. La G de abajo también se dice que es Rachel, y la G de arriba que es Javá o Lea. ¿Por qué Rachel? Porque Rachel es la mujer de Jacob, que él amó siempre, pero que representa el mundo físico. Sabemos que la tumba de Rachel está en el camino, mientras que Javá y Lea están en la tumba de Macpelá, en el monte Hebrón, obviamente en el país de Israel. Es decir, cuando dice Rachel llora por sus hijos, es decir, cuando está hablando de todos los que vivimos en el mundo físico, y llora ¿por qué? Porque necesitamos subir al mundo espiritual, estar en el camino correcto. Cuando les dije al principio, traer personas en Teshuvah, que es Tiferet, es decir, llevar Tashuv He, llevar las personas que aunque busquen en la parte espiritual, pero están desorientados y fuera del camino, o la gente perdida, pues hay que llevarla al camino correcto, es decir, llevarla a la G. La G es la inteligencia de engendrar. Vamos a ver
lo que está arriba, abajo, es engendrar hijos. ¿Por qué? Proyectos, negocios, clases, etcétera, actos. ¿Por qué? Cuando nosotros, ¿qué es lo que engendramos normalmente? Pues nuestros hijos, ¿no? Las almas de los hijos vienen de Binah, si son hijos justos. Vendrán al mundo físico, ¿sí? Algunas otras almas no vienen de Binah, vienen de puntos intermedios. Eso es cuando hemos tenido una relación que no es totalmente con santidad. Pero bueno, de todas maneras estas almas vienen. Pero también cuando nosotros tenemos obras, proyectos, también se dice que son hijos. Son nuestros hijos. Es decir, ¿qué es mi hijo? Pues tal obra, tal negocio que hiciste, o tal proyecto, o tal carrera, o tal profesión. Esa es tu hija, tu hijo. Esos son nuestros hijos. ¿Pero de dónde vienen? De aquí. Porque aquí se coincidieron. Y si se coincidieron de aquí, se aterrizan hasta acá. Aunque lo ignoremos de repente. Bueno. El valor de 10 es el valor del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tiene 10 sefirot, ¿sí? Entonces digamos que la letra G, ¿cuánto vale la letra G? 5. 5 de arriba y 5 de abajo nos da 10, que son las 10 sefirot del árbol de la vida, ¿sí? Ok. Bueno. Ahora bien, la G está formada por una Dalet y una Bab. Entonces, la Dalet tiene un valor de 4 y la Bab 6, que es igual a 10 sefirot. La G de arriba vale 5 y la de G de abajo, pues otros 5, entonces 5 más 5 nos da los 10 sefirot. Pero también nosotros, ¿qué decimos? ¿Cuántos dedos tenemos en la mano derecha? 10. 5, 5. Y 5 en la izquierda. La mano derecha representa los 5 sefirot superiores, los 5 inferiores. Entonces aquí tenemos representado el árbol de la vida. ¿Sí? También tenemos los 5 niveles del alma. ¿Cuáles son los 5 niveles del alma? Tenemos Nefesh, Ruah, Neshama, y Yehida. Tenemos los 5 niveles del alma. Pero también significa la palabra. ¿Por qué también significa la palabra? Porque la palabra se emite con 5 sonidos diferentes. Que esos sonidos diferentes son los que vienen desde la garganta hasta los labios. Los decimos gutural, gutural, labial, palatal, dental. En orden. Gutural. ¿Qué más? Palatal, del paladar. Lingual. Dental, lingual y labial. Así. Vamos en orden porque me lo hiciste en orden. Es gutural, Okay. palatal, lingual, dental y labial. Ajá. Son 5 sonidos que se emiten desde la interior, vamos a decir, desde la profundidad de nuestro cuerpo. Es los 5 sonidos que se emiten. También existen 5 sentidos, ¿sí? 5 sentidos físicos. Y ya sabemos cuál hay. También hay otros sentidos que la ciencia ha descubierto, como la termocepción, etcétera, que te permite tener una sensación del calor, pero también están dentro de los sentidos del tacto. Bueno, entonces la letra G tiene, como su valor es 5, también tiene que ver con todos estos conceptos. Entonces, como ves, no simplemente son letras hebreas, hay que, pues esa figurita y quién sabe qué quiere decir. No. Hay grandes secretos tanto de esto y lo estamos descubriendo. De manera que cuando veamos los 72 nombres o cuando hagamos una meditación, debemos saber ya con las letras, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, que no estamos simplemente poniendo ahí unas figuritas,
sino que son pictografías, son símbolos, son íconos que tienen una información muy grande y que nosotros lo estamos ahorita aprendiendo, pero lo estamos aprendiendo en un nivel inicial. Todavía hay mucho más que aprender. Bien. Ahora, pues no sé si sea demasiada información y yo creo que aquí le vamos a parar. Vamos a continuar la próxima clase y quiero dejarles el micrófono a ustedes para ver si hay alguna información. La próxima vamos a ver la segunda parte de la letra G y ya veremos la letra Bab y la letra Zain. ¿Sí? Y también les voy a compartir gotitas de sabiduría del Zohar para que no nos desconectemos, porque creo que la gota de sabiduría que nos dejó hoy respecto a de cómo descompensar el cosmos es un secreto, creo yo, muy bueno para poder aplicarlo en nuestra vida. Ayají tiene más secretos, unos secretos todavía superiores, pero bueno, por lo pronto nos quedamos con este. Así que les dejo a ustedes el micrófono por si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, No. no. Bueno, pues entonces nos veremos la próxima clase, los lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estaré preparando la información para Shabbat. Entonces vamos a darles la bendición y decirles, Yevarejeja Adonai Beshimereja, te bendecirá Adonai y te protegerá. Ya era Adonai Panav Eleja Bechijuneja, ilumine Dios su rostro para ti y te dé gracia. Yisa Adonai Panav Eleja Bechishem Leja Shalom, eleve Adonai su rostro para ti y ponga en ti la paz. Besamú Eshimi al Benei Israel Vani Abarejem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amén. Amén. Esta bendición la hace San Francisco, para la parte. Sí. Bueno, Muchas gracias. la tomó de aquí, obviamente. Pues que tengan Sí. ustedes una muy buena noche y buena semana. Igualmente. Gracias. Buena Muchas semana para gracias, todos. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Chava. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.